Era una historia de majoreros y corsarios ingleses. Una de esas donde se hacen los hombres al ver cara a cara la muerte en un verdadero campo de batalla. Donde el cuerpo a cuerpo era el último instante entre morir o ver un nuevo día. Donde el olor a muerte se entremezcla con pólvora, sudor y sangre fresca. Donde los gritos de los heridos y el murmurar agónico entrecortado de los que van a morir retumban en el lugar. Entre la leyenda y la verdad, ahora tenemos más datos para contrastar y crear un relato más sólido, al conocer los detalles inéditos de la verdadera historia de las batallas del Cuchillete y Tamasite. Mi nombre es José Sánchez Umpierres, teniente coronel de la isla de Fuerteventura. En las Islas Canarias, el mar era la vía de llegada y salida de aventureros que pasaron por sus costas y las visitaron sin la intención de vivir en ellas. La colonización posterior por los pueblos norteafricanos, que son los ancestros de los isleños y de los que hoy aún no sabemos con certeza sobre su llegada y los motivos de ella, sufren desde entonces las agresiones continuadas desde el mar con el objetivo del pillaje, saqueo y captura de personas para ser vendidas como esclavos. Las islas siempre a merced de los alisios, que traían las lluvias y con ella la vida, pero también hinchaban las velas de aquellos barcos que, guiados por las corrientes del Golfo, arribaron a las costas. Barcos de diferentes épocas que incluso los antiguos magos grabaron en las rocas, dejando testimonio de la fascinación o miedo. Alentaron el interés por aquellos grandes troncos con alas blancas que galopaban sobre el mar. El pueblo majorero ante la adversidad siempre se ha mantenido unido y orgulloso de su pasado, del que no debemos olvidar su historia. Nuestro trabajo se está centrando en Tuineje. Tuineje es un pueblo localizado en la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias. El objetivo de los trabajos arqueológicos era incrementar los conocimientos históricos sobre este momento o hecho histórico. Uno era localizar los lugares de la batalla, tanto en Tamasite como en el Cuchillete, y otro de los objetivos que nos habíamos marcado era intentar encontrar los restos de los corsarios ingleses. La idea y objetivo del proyecto es, entre otras cosas, seguir un poco los modelos que hicieron los arqueólogos en los trabajos de la batalla de Baécula, de la Universidad de Jaén. En esos trabajos se fueron detallando cada uno de los hallazgos con sistemas de información geográfica y luego se vuelcan esos datos en el ordenador y de alguna manera se permite reconstruir los posibles movimientos de tropas. Las sensaciones de esta campaña han sido muy buenas. Tenemos un equipo con mucho espíritu, tenemos muchas ganas de encontrar a estos ingleses y poder decir más sobre la historia de estas personas. La arqueología ofrece datos incontestables, documenta o desdice opiniones que habían en el pasado. En este último año se ha avanzado más que en los últimos 40 años en investigación. Fuerteventura y octubre 16 de 1740. La guerra del asiento es una guerra por motivos comerciales. Una guerra principalmente naval. Inglaterra quería comerciar con las colonias españolas. Son distintos nombres del mismo conflicto. Para los ingleses es la guerra de la oreja de Jenkins por un suceso que entra dentro del mito. Robert Jenkins era un capitán que quiso saltarse lo que marcaban, digamos, los tratados. Se le corta una oreja y se le dice: ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Ese suceso de la oreja de Jenkins llevando la oreja al Parlamento, es lo que se entiende que desnivela la situación y decide a los ingleses a entrar en guerra contra España. Significó para Canarias un constante asedio y un bloqueo por parte de los navíos ingleses. Los ingleses eran conocedores de las Islas Canarias y cuando estalló la guerra hubo un miedo general porque sabían dónde estaban las Canarias, en fin, que ahí era un emporio donde se llevaban las presas de Canarias, no solo el daño que se hacía a lo mejor por tierra, sino también capturas en alta mar, y todo eso era un auténtico tráfico continuo. Nosotros
las denominamos de piratas, ¿no? Esta gente en sus países de origen tienen otra denominación, como almirantes, grandes marinos, etcétera, ¿no? Pero lo que hacían en Canarias eran actos fundamentalmente de piratería, ¿no? No era una piratería anárquica, era una empresa donde había un patrón que financiaba, digamos, los trabajos, financiaba los barcos. Los corsos iban a hacer sus empresas, sus saqueos, y luego volvían a los puertos y repartían los botines con los empresarios que habían financiado estos barcos. Un corsario es un personaje que está a mitad entre lo militar y lo miliciano. La mayoría de los corsarios eran exmilitares de la corona inglesa, que dejaban de ser militares, de ser jóvenes soldados, para pasar a ser corsos. Ganaban más dinero y corrían los mismos riesgos. Un corsario es una empresa y necesita hacer las cosas con efectividad. Tenemos que pensar que en ese momento te enrolabas a lo mejor en el ejército con 15, 16 años, incluso antes. Desde el powder boy, que le decían el chico de la pólvora, eran niños de 12 años, de 14 años, que en plena batalla corrían entre los cañones para llevar la pólvora y se veían obligados a ver auténticas barbaridades, sangre, muertos. Por ejemplo, en esa guerra del Asiento, sobre todo las intenciones eran de hacer daño, saqueos, mediante bombardeos, por ejemplo, contra La Gomera. Contra Nelson Santa Cruz de Tenerife se ha venido a demostrar ya que sí que querían quedarse con la isla, con Tenerife, y si pudieran, pues con todo el archipiélago. Somos una posición geoestratégica muy buena y la seguimos siendo a día de hoy. En el libro de la ermita de San Miguel, recoge información desde 1695 hasta 1792. Hay abundante referencia a la labor de Bolaños en el retablo, para la realización de confesionarios en la iglesia, para la compra de oro para adorar el retablo, diferentes descargos que quedan reflejados en el libro de la ermita en 1780, que es cuando se realizó el retablo. Y lo que singulariza mucho al retablo de Tuineje son las representaciones de la batalla de Tamasite. Las pinturas tienen dos tonalidades, digamos, diferentes, con lo cual parece que nos está representando dos acontecimientos diferentes. Personalmente creo que es lo que el artista utiliza para definir que son dos acontecimientos diferentes, ¿no? Es muy particular porque no se suele hacer este tipo de representaciones en los retablos. Contábamos con la información que ya dio Santiago Cazorla, o lo que hicimos fue consultar el libro de la ermita de San Miguel con el objetivo de intentar rastrear un posible encargo que se le pudiera haber hecho a Bolaños sobre las pinturas del sotabanco del retablo de la iglesia de San Miguel. Con lo cual podíamos plantear que Bolaños era el artista, pero realmente no se podía constatar porque las pinturas son anónimas, están sin firmar. Bolaños era un pintor de impronta popular, de trazo popular, con una personalidad acusada. Es un artista de Tenerife que trabajó en la segunda mitad del siglo XVIII en Fuerteventura. Las tablillas tienen un estilo muy naif en su paisaje y muy desenfadado, con una pincelada, un trazo muy suelto y muy fluido. Que esa familiaridad con Hernández Bolaños, del que he trabajado el cuadro de ánimas de Tetir, el cuadro de ánimas de Tefía, el retablo lateral de la Oliva, porque cuando restauras una obra no solo estás cerca físicamente, sino que además lo haces por mucho tiempo. Sí, hemos encontrado un mapa que pinta Bolaños en 1787, donde representa la isla de Fuerteventura. En este mapa podemos ver cómo las montañas, digamos el perfil de las montañas, el sombreado de las montañas para dar ese efecto de volumen. Podemos ver esos enarenados, esas casas y la tipología de las montañas que también, como comentaba, se parecen mucho a las que podemos encontrar en las dos tablillas. El trazo que tienen las dos obras se podría decir que son del mismo artista. Tenemos elementos en las tablillas, como las armas que utilizaron los ingleses. Tenemos los sables, tenemos los fusiles y luego las vestimentas. En las tablillas, las ropas que visten los corsarios eran azules, calzón rojo y sombrero de tricornio. Están en formación, guardan una disciplina militar y además vemos un personaje que va con una casaca roja. Ese elemento sí que va con casaca roja y lo hemos podido identificar con el capitán de marina.
Con esto queremos decir que si Bolaños fuera el autor de la pintura, la habría pintado solo 40 años después de los acontecimientos, con lo cual probablemente él pudo contar con fuentes primarias, gente que estuvo en la batalla, que vivió aquellos días, aquellos acontecimientos, con lo cual también podríamos tener muchos datos históricos más fiables de los que pensábamos al principio. All for me grog, me jolly jolly grog. All for me beer and tobacco. La fiesta básicamente parte de una fiesta jurada, ¿no? Parte de la declaración de los alcaldes mayores unos días después de la batalla de Tamasite, en la que se juran hacer una fiesta jurada cada 13 de octubre, ¿no? La fiesta siempre ha sido una misas, celebraciones al santo y una procesión, lo clásico. En los años 75, 76 ya se ponen en marcha las primeras recreaciones. Un momento de la fiesta, pues mira, vamos a vestirnos de moro, busquemos unas ropas por ahí, nos vestimos de moro, 4 moros, y claro, nadie nos esperaba ni nada. Si nos entremos dentro de la iglesia, a salir la procesión, cogimos el santo, venga a la calle. Y eso gustó muchísimo. Una monja, Sor Lucarna Falcón, empezó a enseñar música, folclore a un montón de gente. Hice un resumen del libro de Betancourt y de Aurina Rodríguez y en 10 o 12 folios se lo di a una serie de poetas populares que había aquí en el municipio. Ellos me devolvieron en forma de décimas, hicieron unas décimas que son muy bonitas. A raíz precisamente de esa cantata es cuando empieza la gente a tomar conciencia de lo que había pasado en Tuineje. Las primeras recreaciones se ponen en marcha de la mano de Felipe Marrero principalmente. Entonces en el año 73 dijeron, esto se debía de hacer siempre, digo, no se preocupe que ahora, a partir de ahora, se va a hacer. Pasados los años, estamos en la situación actual, en la que se celebra en 5 pueblos y en 3 municipios. ¿Esto qué significa? Una mayor implicación, significa recrear actos que tienen su importancia simbólica. Pero eso fue la oportunidad también para que la cantata como tal pasara como a segundo plano y hubiera como la necesidad de representar aspectos de la fiesta. Como la quema de la balandra en el día 10 en el pueblo de Tarajalejo, como es el desembarco el día 12 en Gran Tarajal, como es la recreación de la llegada de las tropas aquí el día de la función, el día 13, que vienen las tropas por un lado, al mando a frente con Sánchez Pierre y las tropas y las mujeres y los niños con los curas de Risquete. Esa procesión singular que hacemos aquí forma parte de las recreaciones. Es la fiesta de uno, es la fiesta bajo un juramento y una devoción a San Miguel, y esto tenemos que seguir con esa devoción avanzando para que la gente que vengan detrás también continúe. Pues tenemos una confusión respecto a las casacas rojas con las que se representan hoy los acontecimientos en las fiestas de San Miguel. El color rojo fue que en aquel entonces en la cantata mandaron a buscar porque hacían falta de tener una pareja de ingleses para representar la cantata. Y entonces, claro, de Tenerife dijeron que ellos tenían ropa inglesa y de ahí se sacó una copia. Ahora, claro, no sabemos si la copia es perfecta porque también, claro, no venían entonces los ingleses con corbata blanca y todo a estar luchando. Las ropas que visten los corsarios eran azules, calzón rojo y sombrero de tricornio. Una chaqueta, una especie de las polainas nuestras de los magos, ¿no? De media canilla hacia abajo. Además de esa exacta etapa, en el Museo Marítimo Nacional de Londres, donde se ve sobre todo una estampa muy repetida que es el marinero que vuelve a casa y que muchas veces también es un corsario que vuelve a casa y es recibido por la mujer en el muelle, estampas preciosas en las que se ve la vestimenta claramente de cómo iban vestidos. Al anochecer,
dio fondo en dicho puerto de Gran Tarajal y después de oscurecer echó los hombres, que diré, abajo, en tierra, con caja y clarín, escopetas, 2 y 4 pistolas cada uno, y chafarotes y algunas granadas. Las fuentes en inglés, sobre todo las de la prensa, el Derby Mercury, pero hay otros, el Daily Post. El primer ataque lo hace un corsario que viene del puerto de Boston, en lo que hoy son los Estados Unidos. Y su nombre es Wills, y viene en un barco corsario que se llama el Vernon. Ese es el del primer ataque. Dentro de las fuentes que encontramos, hablan siempre de que llegan a una bahía arenosa. Por nuestras fuentes sabemos que se refiere a Gran Tarajal. La bahía de Gran Tarajal en 1740 era muy diferente a la bahía que encontramos hoy, ¿no? Como podemos ver en el mapa de Bolaños, en la zona de costa estaba reservada básicamente al ganado. Y esto se produjo el día 12 de octubre, cuando desembarcan en la playa de Gran Tarajal, 53 hombres, avanzan hacia Túnez, se equivocan, cogen un barranco equivocado y llegan a la Casilla Blanca. Llegaron a la madrugada a la casa de un vecino y le preguntaron dónde era la plaza de Fuerteventura. Adó residía el gobernador de las armas, y diciéndole la distancia que había, le pidieron prácticos que los guiaran allá. Avisó a uno de sus hijos para que los acompañara al pueblo de Tuineje. De este modo fueron caminando por el camino de las Tocinas, que se ubica entre la montaña de Tamasite y la montaña de la Guerra, hasta llegar al pueblo de Tuineje. El hombre a cuya casa llegaron a pedir los prácticos tuvo la advertencia, así que se apartó el enemigo de ella. De modo que manda a otro de sus hijos al Pago de la Florida, un pueblo que se encuentra a escasos 2 kilómetros, para dar la voz de alarma. Y automáticamente pues empieza a movilizarse la población de la isla para repeler el ataque. Fue providencial que estuviera el teniente coronel Sánchez Unpierre a medio camino en el cortijo de Arrabales. Y mandé volando bajar la compañía del lugar de Tiscamanita. De la Casilla Blanca llegan al pueblo de Túnez, a donde les preguntaron a dichos muchachos quiénes eran los hombres que tenían alguna conveniencia y cómo amedrantarlos. Les nombraron 2 vecinos llamados Cristóbal García y Francisco López. Sabemos que cuando los ingleses llegan a Túnez, preguntan por las personas más ricas del pueblo. No venían, digamos, a hacer pillería en todas las casas, sino venían como a buscar el botín. Era una empresa y tenían muy claro sus objetivos. Debo decir a vuestra excelencia que habiendo entrado el enemigo en este lugar y apoderándose de la ermita de la que es patrono el señor San Miguel, se meten en la iglesia, incluso arrastran a la Virgen por el pelo. Viendo que la gente se empezó a organizar un poco, no deciden ya continuar al interior de la isla, sino regresar al barco. Cuando los ingleses finalmente abandonan el pueblo de Túnez y se dirigen a la bahía de Gran Tarajal, en su camino al barco tropiezan con los majoreros que ya se estaban organizando. Eran entre 30 y 40 hombres, iban en paralelo. O sea, podemos imaginarnos cómo las milicias iban caminando a unos 200 metros de las tropas inglesas, mientras que los ingleses iban tocando la caja de guerra y el clarín, desfilando a paso ligero hacia la bahía de Gran Tarajal. Y montándome a caballo me dirigí al referido puesto, con los soldados que tuve. Fui caminando a la espera del enemigo, haciendo tiempo a que llegara más gente. Finalmente, en el Cuchillete les cortan el paso, ya que en el Cuchillete podían ser fácilmente sorprendidos. Los ingleses se mueven para intentar buscar una zona más cómoda para la defensa. Colocarse en una montañeta redonda, según nos comentan los testigos, donde era más fácil, digamos, defender con la metodología militar de la época la posición. Para los ingleses, evidentemente, no era una buena situación, estaban acorralados. Se entablan unas negociaciones para la suerte de prisioneros que llevaban, más entrega de armas y el botín. No quisieron entregar las armas, obviamente, por lo que el enfrentamiento estaba servido. Las armas que se utilizaron en el conflicto fueron determinantes. Se utilizaba como arma todo lo que pudiera hacer daño. El fusil, digamos, por excelencia de la época, era el que le decían el Brown Bess, el famoso Brown Bess, que por ese Brown Bess en el siglo XVIII se daba un ojo, porque era de lo mejor. Y también tenían armas cortas
que solían utilizarlas por pares. En esa época las armas eran de avancarga, eso quiere decir que se cargan por avante, por delante, ¿no? Es decir, la varillita, ¿no? Otra de las armas que traían y que aparecen en la lista de armas, como nos describe Sánchez Unpierre, que traían los ingleses 4 granadas. Después también tenían sables, armas blancas. Sabemos que el armamento de los majoreros consistía en chuzos, en rosaderas y en palos. Hay una cosa que es común a las acciones que repelían los ataques piráticos de toda una época, ¿no? Siempre los cronistas relatan la destreza de los milicianos canarios con los palos al repeler los ataques. Era algo común y, claro, armas de fuego eran contadas, los mandos eran los que tenían armas de fuego. El resto de la gente nada más que disponía de palos o cuchillos, ¿no? Bueno, la práctica del juego del palo canario tiene un origen aborigen, o sea que es prehispánico. Los conocimientos que tenemos por los cronistas precisamente de la conquista de Canarias, que se fue cerrando las zonas rurales y cuando prácticamente estuvo durante tiempo desaparecido, es que lo tenían guardado, bien guardado, y que contiene varias modalidades, como han llegado hasta nuestros días. La del palo grande, que solo se conservan 2 prácticas, que es la de garrote en Gran Canaria y la de la lata en Fuerteventura. Y el palo medio o ara, los estilos todos proceden de la escuela de San Andrés, de ahí viene el Morales y el Denis, que es el que practico yo, de ahí que mayormente se le deba a los ganaderos, a los pastores, que lo utilizaban además incluso de forma cruenta para obtener opción a los mejores pastizales, ¿no? o para poder ir marcando y dar al ganado, y siempre acompañado de un buen perro. Bueno, en el caso de Fuerteventura, el perro bardino majorero, ¿no? Hay un palo que era el que se utilizaba para los camelleros. Entonces había que tener la sangre fría de dejar venir a un animal de esos de 500, 600 kilos encima de uno y a 1 metro, 2 metros, quitarte ya que él ya no puede rectificar y darle por los tabaqueros, que era una zona muy sensible que tienen ellos aquí detrás, y traértelo al piso, ¿no? Ellos los camellos, ya cuando veían los camelleros, se ponían resabiados porque les tenían mucho respeto. Y que es el gran desconocido en el archipiélago, porque era el de la pelea. Y entonces lo escondían con la chaqueta, y de hecho se le denominaba el que se esconde bien. Y se habla tanto de un palo grande como de un palo medio, ¿no? Entonces actualmente es una práctica que está encubierta en lo que denominamos las esgrimas de bastones a nivel mundial. La gran diferencia sí existe entre el palo grande y el palo corto. Eso es lógico porque es un palo grande que te puede mantener a más distancia. Después la contundencia, el palo medio vara es mucho más rápido y te puedes mover mucho mejor, pero el palo grande te mantiene una distancia y no te deja entrar dentro. Pues sabemos que el sable tiene unas dimensiones cortas para la batalla naval, para la batalla en espacios cortos dentro de un navío. Cuando se habla de cuando atacaron los milicianos de Sánchez Unpierre a los ingleses, a los piratas ingleses, hablan de golpes de palo. Los pastores que nos enseñan que era gente que iba a principios de siglo a la cordillera que separa a Antigua de Betancuria, las técnicas de ataque ellos le llaman golpes también. Si la única diferencia que hay entre el juego y la pelea del palo es que en una se marca y en la otra se llega al contacto. Son armas que en las manos adecuadas digamos, superaban el armamento inglés. Un cuchillo es afilado y si te llega te raja, pero cuando te llega un palo a la potencia que llega, nada más que te tienes que dar uno. Ahora, las técnicas de la vara son todas entre cejas, a la sien, al esternón, a partes vitales del cuerpo, entre piernas. Hombre, nosotros lo principal no lo mantenemos como un arte de guarda, defensa y guarda, sino de una tradición, una práctica que se ha mantenido durante siglos entre las familias, en épocas más duras entre padres e hijos o allegados, y que se ha conservado hasta nuestros días y que es la herencia, el legado de la cultura de nuestros antepasados, los aborígenes canarios, ¿no? Y viendo ya que se me acercaban al pozo y que habían tomado un sitio de un colladito reducido, de donde me dominaban por estar yo con mi gente en el plano, hice juntar 40 o 50 camellares y, haciendo trinchera con ellas, fuimos sobre el enemigo con el corto número de 30 o 40 hombres, con chuzos, palos y algunas rosaderas,
animándolos a defender la fe, el rey y la patria. Un dilema se le planteaba a Saint-Exupéry. No tenía hombres, no tenía armas. Estrategia, utilizar camellos. Bueno, estamos hablando realmente de dromedarios, camelus dromedarios. Es la raza, se llaman dromedarios, pero históricamente en Canarias siempre se les ha dicho camellos. No solamente en Canarias, en Australia también, ¿eh? Que como eran arcabuces que nada más te permitían un disparo, pues le llevaron los camellos delante. El tipo que dispara y después se ve muy apurado porque se le echa encima al enemigo y no le da tiempo de volverla a cargar. De un disparo, bueno, depende del disparo, ¿no? Indudablemente si le disparan en la cabeza, pues seguramente lo matan en el acto, pero un animal de estos para dispararlo y que caiga en otra parte de su cuerpo lo tienes que coger en un órgano importante, si no, pues tendrías que dispararle muchas veces. Es decir, el tema de la mordida, un camello te muerde, bueno, te puede arrancar un brazo, es verdad que te puede coger mal, pero realmente lo que tienen de potente son esas patas, que ellos cuando corren, ellos lo que no tienen mucho equilibrio, no son como los caballos. Sí que tienen una gran capacidad cuando se asustan, que corren y alzan esas patas y entonces, claro, lo que pillan se lo llevan por delante. Entonces cuando te dan, ¡pum!, ¿sabes? No es que te dé la patada de atrás, que te da un golpe y te tira, no, es que te puede coger abajo y darte un golpe, vamos, y matarte. Pero tenemos que tener en cuenta que probablemente estos corsarios no habían visto un camello en su vida, venían del norte de Estados Unidos. Entonces, tuvo que ser para ellos también un momento de una máxima tensión ver cómo los majoreros organizaban a los camellos alrededor de la peña donde se encontraban parapetados. Si tú llevas una recua de camello y la utilizas como trinchera, después de la primera descarga, si hay arrojo por parte de la otra parte, aunque no tengan las armas adecuadas, caen encima de ellos, no les da tiempo de nuevo, digamos, a cargar. La nota que nos aporta Pedro Guillén da 30 muertos por 20 prisioneros. Para el caso de las batallas de Tamasito y Cuchillete se está utilizando la metodología de campo de batalla, en donde en la mayoría de los casos es necesaria la aplicación de las nuevas tecnologías, sobre todo por la enorme extensión de terreno que hay que abarcar. Entonces tenemos unos acontecimientos muy encorsetados en el tiempo, con lo cual también nos hace más compleja la labor de encontrar algún elemento metálico que haya podido sobrevivir. Para este proyecto era necesario también hacer una prospección de varios kilómetros cuadrados, por lo que hemos tenido que apoyarnos de este tipo de herramientas como son la fotografía aérea, los sistemas de información geográfica, el detector de metales, que pese a ser una herramienta que ha hecho bastante mella en la arqueología, pues cuando se usa para hacer ciencia con los permisos adecuados y demás es una herramienta fundamental. Ese hierro. La metodología es un poco parecida a la de una prospección normal, pero con espacios un poco más acotados, un poco más delimitados, y los carriles se transitan en varios sentidos para hacer una prospección mucho más minuciosa. ¿Algún elemento metálico que pudiera quedar en el campo de batalla? Los propios proyectiles o tal vez armas blancas que se pudieran haber partido dentro de los cuerpos o que se pudieran haber partido en el lugar de la batalla. Depende de diversos factores, como puede ser la profundidad a la que se encuentre el objeto, el tamaño que éste tenga, el estado de conservación en el que se encuentre. Dependiendo del objeto y de la posición del objeto y el material del objeto, 30, 20 centímetros, 40 centímetros si es una cosa muy grande. Si el suelo está mojado me va a llegar más lejos, cosa que aquí en Fuerteventura va a ser difícil. Además también nos influye mucho la mineralización del terreno, porque hay bastantes piedras que contienen gran cantidad de hierro y que están constantemente dando falsas alarmas. Es una argolla, puede ser de caballería, puede ser... Los materiales que tenemos se trata de tallones antiguos, villas, fragmentos de hierro amorfos, todo elementos muy ambiguos que si bien no pueden ser adscritos 100% a una batalla, tampoco podrían ser descartables. Pues con respecto a los resultados materiales todavía no tenemos nada muy concreto, a excepción de un posible fragmento de granada de vidrio antigua que todavía está por confirmar. Yo me hallo con grave pena por no tener una libra de pólvora en la isla. Saint-Exupéry en sus cartas que manda a José de Emparán está desesperado, pues pide armamento y pide pólvora. Cuando se llevaron de aquí los fusiles, los majoreros, sabían que se estaban llevando un armamento de primera calidad,
armamento que, como son las curiosidades de la época, quizá lo utilizaron después contra los propios que lo habían fabricado. Y resentido yo de su osadía, le puse guardias en toda la costa, velando en la noche los puertos a donde pudieran haber desembarco. Tuvo efecto su atrevimiento ayer, jueves 24 del que corre, al salir el lucero, echando en tierra en el puerto de Gran Tarajal 55 hombres armados. El del 24 de noviembre ya sí que es Davison. Este Davison procede de Rhode Island, de Newport, y su corsario es el San Andrew. Y de este tenemos pues muchos más datos, quiénes eran los propietarios de ese corsario. Entonces es posible que fueran primero a Madeira y de allí tomaran las informaciones que les fueran necesarias, conversaciones informales que evidentemente no quedaban ni grabadas, ni por escrito, ni nada de esto, ¿no? Y es posible que estos capitanes se encontraran allí y tuvieran alguna conversación de lo que había pasado. A lo mejor el segundo que vino, Davison, vino intentando vengar al otro. Segunda batalla, el día 24 de noviembre. Se produce otro desembarco, pero este ya era totalmente distinto. O sea, los agentes de aquí ya llevaban un mes esperándolo. Hicieron más o menos el mismo itinerario, la salida desde el pueblo. Deciden plantarle cara a cielo abierto, o sea, en el descampado, en el llano del Florido. No esperaron ni por Sancho y un pie. Las otras compañías se resolvieron a embestir al enemigo, en campo tan raso como no tener otro abrigo que la providencia del cielo, en repartir tantas balas como fueron sobre ellas. El resultado aquí ya fue totalmente distinto. No respetaron a los prisioneros. Sancho Impierre se disculpa porque no llegó a tiempo a la batalla, de hecho empezaron sin él, y no pudo contener a los hombres como en la primera batalla. Y entramos en la batalla hasta matar al último, sin que de los 55 quedara uno vivo. Y tan ensangrentados en la guerra los soldados, que no se contentaron con matarlos, sino hacerlos 100.000 pedazos, quedándoles la magua de que no hubiera habido más ingleses que matar. Los pasaron a cuchillo, ¿no? Fueron a por ellos, ¿no? Para que no hubiera una tercera vez. En las crónicas tenemos varias informaciones que nos hablan de los cautivos. Tenemos, por ejemplo, un personaje que era Salvador el cautivo y que fue un personaje bastante importante porque se le menciona varias veces y fue un hombre que tuvo su protagonismo en las contiendas, ¿no? Antiguamente habían esclavos moriscos en Fuerteventura y entonces también los esclavos se unieron también a luchar con los majoreros y dentro de esa lucha no podemos dejar a los moriscos fuera porque también lucharon para defender a Fuerteventura. El papel de los esclavos en Canarias fue muy importante porque ayudó a desarrollar en muchas ocasiones la economía. Muchas de las terrazas que vemos hoy en las Islas Canarias fueron hechas por esclavos moriscos. En estas batallas del Cuchillete y Tamasite sabemos que los esclavos participaron activamente, además era una población bastante grande. De hecho, el pueblo de Tuineje tiene un apelativo que se les conoce como los moriscos. Luego tenemos otro personaje que se llama Sebastián Moro, que no sabemos si este Moro hace referencia a su apellido o a lo mejor hacía referencia a su origen, pero se plantea como, o aparentemente es un hombre libre. Sí es verdad que los moros en este caso, que tuvieron una importancia más relevante de la que podemos pensar probablemente en estos acontecimientos, digamos que están olvidados en la historia, ¿no? Y habría que darles el hueco que se merecen porque realmente ellos también son parte de esta historia y parte de la historia de Canarias. En la tarde del día de hoy llegó a este dicho lugar un muchacho del lugar de Garachico, llamado Simón, que apresaron en el barco llamado Santa Bárbara, enviado por Charles Davidson, capitán de la balandra corsaria grande, con un papel escrito a Benayat Bill, subteniente que había venido por capitán de la escuadra que mandó a tierra. Solo venía a saber si su gente era muerta o prisionera, y por dar tiempo a lo que dice y entretenerlos 3 o 4 días en demandas y respuestas, solamente respondí con dicho muchacho que su gente quedaba toda prisionera, dejándome enterado de que solo quedaban a bordo en las 2 balandras 20 personas. En este estado me hallaba con esta carta a cuyo tiempo llegó el muchacho referido por segunda vez con un inglés, quien traía un papel del capitán de dicha balandra. Y porque aquí no hay quien entendiera la lengua inglesa,
lo remitiría incluso a vuestra excelencia, como también el pasaporte que se halló en el bolsillo del teniente capitán difunto, y me ha parecido conveniente detener al inglés algún día. Este capítulo es interesante porque sabemos que Sánchez Unpierre hace prisionero a ese emisario que viene con Simón y no sabemos más qué pasa con este personaje. Este personaje se desvanece. Así como en la primera se escribió, se comentó, la segunda no había tanta gloria para repartir. Como no había tanta gloria para repartir, lo que se hizo yo creo que fue olvidar. Se conservan muchas cartas de Sánchez Unpierre de la primera y solamente se conserva una del obispado, una escueta carta en la que le da parte, pero poco más. En aquella época también se respetaban las normas de la guerra, ¿no? Y entonces respetar a los prisioneros formaba parte de esto, y allí no se respetó a los prisioneros. Y el final del episodio de Tamasite, que de todos conocido, ¿no? Una masacre en toda regla, es un hito en la historia de Fuerteventura y yo creo que de Canarias, ¿no? Al venir a robar esos pocos víveres o esas pocas pertenencias de valor que tenían, es legítimo que ellos se hayan defendido como se defendieron. Un grupo de personas que defiende su casa, la defiende y la defiende hasta la muerte. Y en este caso es lo que sucedió. En un periódico inglés nos hablan de que los hombres que desembarcaron en la bahía fueron 56. Y Sánchez Unpierre, por otro lado, nos habla de que los hombres que murieron en la batalla fueron 55. El número 56, que desembarca en la isla de Fuerteventura, era un marine que se llamaba Abraham Radburn. Esto lo sabemos por la fuente inglesa, por Howard Chapin, y será enviado a la isla de Tenerife. Con la antropología física y forense se puede sacar un montón de información, no solamente la edad y el sexo, sino también la estatura, las patologías, los traumas que fueron causados durante la vida. A partir de también adolescencia se puede estudiar pues, la fusión de los huesos, de los epífisis, y esto nos permite pues, tener un rango de edad aproximado, ¿no? En el laboratorio también podemos sacar mucha información sobre la dieta y el ADN, ¿no? Estos son técnicas mucho más específicas. Podemos determinar la ancestría de esa persona, ver si son realmente ingleses o una mezcla, ¿no? Norteamericano. Pues si dos individuos tienen variantes morfológicas en común, pues podemos determinar que hay una probabilidad de que sean de parentesco y luego podemos reforzar esa hipótesis con el ADN, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que al estar buscando ahora los restos, no hay una referencia aquí en el pueblo que diga la majada de los ingleses, el barranco de los ingleses, la loma de los ingleses, que te podía dar una pista por dónde podrían estar. Porque 50 cuerpos cerca de un pueblo en aquella época sanitariamente no era algo conveniente también. Tendríamos que llegar también a la conclusión que los pudieran desplazar 50 cuerpos cuando habían camellos aquí, todos los que querían. Que pueda cargar 300 kilos, no dice que se le tengan que cargar, pero pueden cargar hasta 300 kilos. Y los cargan y aguantan. Tienen una capacidad de aguante tremenda. Podemos plantear que harían falta entre 15 y 14 camellos para transportar estos 50 hombres. Igual que dificulta, no haya referencia escrita de una anotación en un archivo parroquial, una cosa de ese tipo dificulta. Se había estudiado los archivos militares, pero no los eclesiásticos. En el momento en el que sucedió la batalla y que fallecieron tanto majoreros como ingleses, Tuineje pertenecía a la parroquia de Pájara. En este caso los resultados fueron muy satisfactorios porque hemos podido, en primer lugar, contrastar la información de los testigos que recoge Bettencourt. Efectivamente, murieron 3 personas en la primera batalla, 2 de ellas el día de la batalla, una 3 días después. De la segunda batalla se nombraban 3 fallecidos y 17 heridos. De los nombres que se apuntaban por Bettencourt a través de la información que ellos utilizaron, no localizamos a ninguno, pero sí aportamos el nombre de Nicolás García, que no estaba dentro de los nombres que recogía Bettencourt a través de los testigos y sí aparece en las actas de defunción de Pájara como una persona fallecida en la batalla con los herejes ingleses. Hay algo que yo recomiendo a la gente, ¿no? Que el día de la romería no se vayan antes que sea la procesión de las fogaleras. Pero yo siempre he oído decir, desde antiguamente, se hacían las fogaleras, claro. No había luz, no había electricidad, no había nada.
Si salía el santo a la calle, esto es imaginación, ¿no? Los mismos camelleros que traían las aulagas repartían las hogueras alrededor de la iglesia para después, cuando saliera el santo, se iluminara con las hogueras. Que cuando las aulagas empezaban a arder, subían chispitas de fuego y después iban cayendo. Lo recuerdo, era niño pequeño y me acuerdo perfectamente. Van sacando el santo, van caminando, se van tocando el repique de campana y se le van pegando fuego a las gavillas de aulaga, ¿no? Cada vez, desgraciadamente, los tiempos han cambiado, se hace simbólicamente unas hogueras pequeñas. Podría ser un sencillo homenaje más al santo para darle más importancia a la noche, ¿no? Hay quien ha puesto la idea sobre de la mesa que podría ser como si se le hubieran pegado fuego los restos a los cuerpos de los ingleses, ¿no? Nosotros no lo tenemos claro, eso no lo damos como válido. Puede tener su fundamento. En aquel tiempo quemar a alguien era como condenarlo a los infiernos prácticamente, cuando que tenían una inmensa isla para llevarlos y darles un enterramiento un poco más digno. También tenemos que tener en cuenta el conflicto católico y protestante. El enconamiento entre los papistas y los no papistas, entre papistas, católicos y protestantes que arrasaron, digamos, toda Europa, ¿no? Eran hombres de distinta fe, que en esa coyuntura histórica era algo verdaderamente importante, ¿no? Por ejemplo, en La Gomera también se da este enconamiento. 3 años después, los gomeros, ¿no?, llegan a apuntar en la iglesia: malditos hocicos de perros, revienta perros malditos por toda la eternidad de Dios, amén. Muy de la religión cristiana del amor. En las 2 tablillas que hay en el retablo mayor de la iglesia, pues aparece San Miguel en su caballo luchando contra los ingleses, como también esa famosa batalla de Santiago Apóstol luchando contra los moros allá en Galicia. Bueno, pues pusieron a San Miguel allí luchando. Que era otro factor que se sumaba al ensañamiento y al odio, y nos defendemos de gente que son infieles. En el siglo XVIII y en el siglo XIX incluso habían unos riesgos serios de infecciones. Después de desvalijarlos de todo, de armas, en fin, de todos los pertrechos que pudiesen ser útiles para continuar con la defensa de la isla en el futuro, yo creo que los cadáveres fueron incinerados. Yo me imaginaría si los huesos quemados y muy fragmentados en ese caso, ¿no? Sería difícil de distinguirlos de huesos de animal, estarían quizás dispersas y habría que hacer varios sondeos, ¿no? Para ver si encontramos algún fragmento y luego a partir de ahí pues podemos pues mirar alrededor, que si se encuentra huesos quemados por esa zona, pues mirándolo bien se puede determinar qué hueso, no solamente si es humano, pero también qué hueso pertenece, ¿no? Un hueso largo, un hueso plano. Que incinerar 50 cuerpos, por ejemplo, en el Llano Florido, no tuvo que ser una empresa fácil. La posibilidad de hacer varias hogueras para repartir los cuerpos en diferentes hogueras y incinerarlos de esta manera es una posibilidad bastante plausible. Tal vez, a lo mejor, no se queman los cuerpos en el Llano Florido, cerca de la población, sino se transportan a otro lugar y se creman ahí. Se han realizado charlas en las que los vecinos han podido intervenir y se ha creado una comunicación directa, que era lo que nosotros queríamos en el trabajo, ¿no? Que no fuese un trabajo hecho al margen de la sociedad y al margen de los vecinos de Tuineje. La investigación y la ciencia tiene que seguir avanzando. Si pones en valor tu patrimonio, lo conservas, lo proteges, lo vas a divulgar y de paso te va a servir a ti para desarrollarte económicamente. Realmente la historia, la arqueología, y que es un método de hacer historia, interesa a la gente. Tenemos que proteger nuestra cultura, nuestra historia, y trabajar con cuidado y con mucho mimo nuestro patrimonio, porque solo tenemos uno y es finito. Y creemos que con este tipo de actuaciones se fomenta que la gente conozca un poco más su historia y la valore. Entonces las administraciones deben apostar, y es importante que apuesten por el patrimonio y por el conocimiento histórico. Y que la gente conozca su historia para sentirse parte de ella.